Les doy la bienvenida a otra emisión más de En Defensa del Consumidor. Hoy vamos a hablar de un tema que seguro ustedes conocen, han escuchado, han visto los vapeadores, conocen a alguien que fuma, ¿ustedes fuman? Bueno, pues hoy les vamos a dar datos importantes sobre qué ha pasado en México, en qué momento estamos en cuanto a la regulación de estos productos, el tabaco y, bueno, los vapeadores. Quédense con nosotros. Vamos con la nota neta de esta semana. Es algo que seguramente les va a sorprender como a mí. ¿Por qué? Porque en California ya se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en prohibir el uso del colorante rojo número 3. ¿En dónde encontramos este colorante? Bueno, en varios dulces, algunos muy famosos como los Skittles. ¿Los han visto? Son esas bolitas de colores que el empaque es rojo. Bueno, en ese producto está el colorante rojo 3. California prohíbe ya su uso y además de este colorante también prohibió el de otros 4 aditivos que se encuentran comúnmente en jugos de frutas, galletas y otros comestibles ultraprocesados. Es muy importante esta decisión que se toma en California porque además del colorante rojo número 3 también se prohíbe el uso de el aceite vegetal bromado, el bromato de potasio y el propilparabeno. Este consumo de estos productos se ha relacionado con cáncer y otras enfermedades a través de investigaciones que se han hecho durante los últimos años. Esta prohibición, ¿qué es lo que plantea? Pues que los productores no van a poder vender o distribuir ni fabricar productos que contengan este colorante rojo y los aditivos que ya les comentaba. Vamos a ver en específico con qué se asocia, por ejemplo, el bromato potásico. Este aditivo se añade a los productos de panadería para ayudar que la masa suba más, se fortalezca. Mientras que el aceite vegetal bromado se suele encontrar en algunas bebidas y es lo que ayuda a que tengan este aromatizante cítrico. Los propilparabenos se utilizan para la conservación antimicrobiana de los alimentos. Entonces, estos 4 elementos son los que ya prohibió California. Hay que recordar aquí, por si ustedes no lo saben, este dato es importante. En la Unión Europea ya está prohibido el uso de estos aditivos, del colorante rojo número 3. Entonces, es importante porque también en California ya promulgan el gobernador aprueba esta reforma, pero va a entrar en vigor hasta 2027. Es decir, la industria de estos productos van a tener todavía un tiempo para reformular la manera en la que los elaboran. Lo que destacaron aquí con esta aprobación fue que ya en la Unión Europea han dado el ejemplo estas empresas de que sí pueden generar productos, pero con ingredientes distintos que no dañen a las y los consumidores. Es muy importante porque aunque se prueba en California, se espera que tenga repercusiones en todos los estados. ¿Por qué? Porque las empresas pues difícilmente van a generar productos de cierta manera solo para un estado. Entonces lo que avance de aquí en adelante va a ser importante seguirle el paso. ¿Ustedes sabían que el tabaquismo es una de las principales causas de muerte prevenible? Bueno, hay unos datos aquí preocupantes de la organización Salud Justa. ¿Cómo se obtuvieron estos datos? A través de un estudio de modelado matemático que realizó la organización junto con el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. Son datos actualizados hasta 2021, pero que nos permiten ver el panorama de cómo afecta esta epidemia en México. Pues se calcula que en el país cada año mueren al menos 63,200 personas a causa del tabaquismo. Además, la OMS estima que en todo el mundo esta enfermedad mata a más de 8,5 millones de personas.
Sí ha habido ya avances en México, pero todavía estamos lejos de resolver el problema de salud pública. ¿Por qué? Porque se estima también que cerca de 15 millones de adultos fuman, junto con otro entre 5 y 6% de adolescentes que ya empiezan a fumar. El problema de salud pública relacionado con el tabaquismo pues se ha agravado con la introducción de vapeadores y cigarros electrónicos. Es muy común encontrarlos en las tiendas, sobre todo no sé si sales del metro, hay incluso puestos que venden vapeadores, pero aquí hay que recordar que ya están prohibidos en México su venta y distribución. Entonces, todavía hay mucho por hacer para tener ese problema de salud pública. Aquí les voy a dejar también otro dato de la encuesta que realiza la Comisión Nacional contra las Adicciones, una encuesta que realizó el año pasado y reveló que 975,000 personas de entre 12 y 65 años de edad en México ya utilizan vapeadores o cigarrillos electrónicos en todas sus modalidades. Por eso es importante voltar a ver qué está pasando, en qué momento estamos, cómo se está regulando el uso de estos vapeadores. Hay que recordar también que el que sean tan populares ahora los vapeadores pues no ha sido gratis, ¿verdad? Se debe a años de la industria tabacalera intentando disfrazar sus productos como saludables. Los vapeadores no han sido la excepción. Se han vendido como una alternativa tecnológica casi saludable, para así dejar de fumar cigarrillos tradicionales. Fue así como se han popularizado. Te dicen que puedes consumirlos para que dejes los cigarros de cajetilla, pero lo que no mencionan es que también incluyen esta sustancia muy adictiva que es el tabaco. Las estudios han demostrado que estos nuevos productos no son menos adictivos que los cigarros que encontramos en las cajetillas, y tampoco son menos dañinos para la salud. A la Organización Mundial de la Salud, la OMS, también le preocupan esas campañas publicitarias de los vapeadores. ¿Por qué? Pues porque están dirigidas principalmente a niñas, niños y adolescentes. Las hacen muy atractivos desde los colores. Nosotros vemos estos vapeadores, hay de muchísimos colores, hay incluso hasta fosforescentes. Entonces es más fácil atraer a las y los adolescentes que ya inician a fumar con los vapeadores más que con los cigarros tradicionales. Hay que recordar, aquí nos hace la anotación El Poder del Consumidor, que el vapor que sale de este cigarro electrónico, de estos cigarros electrónicos, son aerosoles que contienen sustancias que al ser inhaladas también causan daños respiratorios y que pueden ser cancerígenas. Un estudio del Laboratorio Nacional de Referencia de la COFEPRIS reveló que los vapeadores contienen más de 30 sustancias no declaradas en el empaque. Es decir, como consumidores, como consumidoras, no sabemos qué es lo que estamos fumando. También, pues hay que destacar que aquí ha habido fallas o retrasos en la cuestión de regularizaciones. Por ejemplo, aunque ya tenemos en el reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco la protección contra la exposición al humo del tabaco y la prohibición de publicidad de estos productos, la verdad es que la industria ha buscado evadir cumplir estas disposiciones y ha conseguido que todavía se permitan vender, por ejemplo, bebidas y alimentos en áreas de fumadores, en bares y restaurantes. Es decir, la exigencia por que tengamos espacios libres de humo sigue muy vigente. Además, a eso le sumamos los amparos no solo de las tabacaleras, sino también de empresas como las tiendas OXXO, que ya se han amparado para que puedan seguir exhibiendo cajetillas de productos en sus puntos de venta. Bueno, vamos a escuchar qué es lo que opina la gente sobre el consumo del tabaco y de los vapeadores aquí en México. Varias personas respondieron a estas preguntas. ¿Usted qué opina de los vapeadores? Creo que no son saludables
Hay estudios que demuestran que de plano sí son muy dañinos para la salud y sí creo que deberían de prohibirlos tanto en lugares, bueno, creo que están prohibidos, ¿no? Pero sí deberían como que ser más estrictos porque sí hay mucha gente que los sigue consumiendo en lugares públicos. Como igual que cualquier otro producto de tabaco, sigue siendo igual de dañino y hasta he escuchado que son más dañinos, pero por el olor o por la apariencia como que creen en la gente que no. Para mi consideración no son saludables porque están hechos a base de químicos y todo eso pues a final de cuentas afecta pues al organismo en general. Es para fumar, ¿no? Y todo te hace daño, o sea, aunque digan que no hace daño, sí hace daño porque es nicotina líquida. ¿Sabía que OXXO ganó un amparo para seguir exhibiendo cerca de sus cajas de cobro las cajetillas de cigarro? No, pues siento que está como mal que les hayan aceptado justo el amparo para hacer eso. Pues si ya se había dicho que no se podía, pues no entiendo por qué ellos sí tenían como esa disponibilidad de hacerlo. Se me hace algo también ilógico, porque es un vicio y obviamente aunque lo prohíbas, pues la gente ya sabe que entre más sea prohibido, más consumen. No sabía que estaba amparado, pero creo que está muy mal porque al final creo que debemos estar todos unidos para tener un México más saludable y creo que eso pues no se vale. Para que ustedes tengan más información sobre qué ha pasado y más bien en qué momento estamos sobre la regulación del tabaco en México, invitamos aquí al estudio a Eric Antonio Ochoa. Él es director de Salud Justa MX. Muchas gracias, Eric, por estar aquí en Estudio B para hablar con el auditorio de En Defensa del Consumidor. Eric, nuestra primera pregunta sería: ¿qué podemos responderle a las personas que todavía a esas alturas defienden el uso de los vapeadores como una medida más saludable a comparación de los cigarros de cajetillas, ¿no? Sí, los vapeadores y mucho también promovido por las propias empresas que venden cigarros convencionales, pero desde hace ya muchos años han estado con la retórica de que son menos dañinos, de que ayudan a dejar de fumar, más como si fuera una campaña, ¿no? Que en realidad como contrastando con la evidencia que existe, ¿no? Los cigarros electrónicos son dañinos, o sea, son adictivos en su mayoría. Incluso algunos que dicen que no tienen nicotina, en realidad cuando se hace un estudio de laboratorio se ve que tienen concentraciones de nicotina, y la nicotina pues es la principal sustancia, digamos, adictiva para engancharlos con el tabaco, ¿no? Entonces, sí hay una evidencia muy fuerte de que los cigarros electrónicos, pues hay una gran cantidad de sabores, ¿no? Que son muy atractivos para niñas, niños y adolescentes. Y es más, ahora cada vez con más notoriedad, los cigarros electrónicos son la puerta de entrada al tabaquismo, ¿no? Los chavos ahora ya no se inician con el cigarro convencional, se inician con el cigarro electrónico, ¿no? Y entonces por eso en las encuestas nacionales de adicciones de aquí en México, pues ya empieza a verse como un repunte importante, ¿no? en el consumo de estos productos. Y es precisamente por estos sabores que le suelen poner, que los hace más accesibles a las... Sí, o sea, hay prácticamente cualquier cantidad de sabores. Digo, en la literatura se habla de que hay 7,000 sabores, ¿no? Pero, o sea, no hay límites, pues. O sea, como funcionan a base de líquidos, ¿no? Que algunos en realidad son de calidad para consumo humano, o sea, son para el estómago, pero en realidad los utilizan pues para los pulmones, ¿no? Hay aceites también importantes, esa es la base, ¿no? De los líquidos, de los cigarros electrónicos, y por eso también pues se han asociado ya con algunas enfermedades, siendo un producto, ¿no? Que lleva relativamente poco, ¿no? Las primeras patentes son por el año 2002, 2004, pero pues se ha desarrollado un mercado muy fuerte en todo el mundo, no solamente en México, ¿no? Creo que el peor ejemplo lo tenemos en Estados Unidos, ¿no? Pero sí pues es un nuevo dispositivo, ¿no? También asociado a la adicción a la tecnología que tienen los chavos, pues entonces
pues sí hay que estar como muy atentos, ¿no? Como padres de familia con ese tipo de productos. Y también, pues, hablando de estos sabores tan adictivos que suelen ser para la población en general, específicamente niñas, niños y adolescentes, te quiero preguntar ¿en qué momento estamos actualmente en México en cuanto a la regulación? Primero de esta cuestión del tabaco, el que conocemos normal, los cigarros, y en materia precisamente de los sabores, estos aditivos que le ponen a los productos de tabaco. ¿Cómo estamos en México ahorita? Sí, muchas gracias. Es una pregunta importante porque en nuestro país tenemos una legislación nacional desde el año 2008. Y el reglamento que actualmente, que la primera vez cuando se publicó fue el 31 de mayo del 2009. Pero es una ley que en su origen, ¿no? Cuando salió, pues no tenía como el mejor set de políticas públicas. Habían políticas públicas deficientes, ¿no? Por ejemplo, en materia de protección de ambientes libres de humo, la ley nacional admitía que hubiera espacios reservados para fumadores en lugares cerrados, lo cual pues sabemos que todo el daño que produce no solamente sobre la persona que consume, sino también sobre todos los que llegan a estar en ese lugar, ¿no? Entonces habían otras disposiciones también que estaban pues en un nivel inferior a lo que recomiendan las mejores prácticas, por ejemplo en temas de publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco. Por ejemplo, estas dos asignaturas fueron recientemente reformuladas por el Congreso, ¿no? En el año 2021. En diciembre del 2021 se aprobó una reforma en la Ley General para el Control del Tabaco. El reglamento salió este año, pero sí, digamos que tenemos una definición superior en el ámbito de protección del derecho a la salud ahora que hace pues 2-3 años, ¿no? Hay ahora una protección de espacios libres de humo, incluso los sitios de concurrencia colectiva, como los estadios, los auditorios, ¿no? Todas las salas de concierto, de cualquier expresión artística, deportiva, tienen que estar protegidos. Ya no se puede fumar incluso aunque estén en espacios abiertos. Los parques públicos, todos los centros de educación, desde la kinder hasta posgrados, o sea, ya no se puede fumar en espacios cerrados. Y creo que esto es un progreso notable que hemos logrado en los últimos años en una confluencia de intereses y de esfuerzos, tanto organizaciones civiles como Salud Justa, ¿no? Y otras más. O sea, hay un gran número de organizaciones que han estado apoyando estos esfuerzos, las organizaciones de cáncer, ¿no? Las organizaciones enfocadas en enfermedades cardiovasculares, pues han sido como un soporte, organismos internacionales, pero sobre todo también con este acompañamiento que ha habido por parte de líderes en el Congreso y en la Secretaría de Salud. Sí, ha habido voluntad en esa parte, y te lo pregunto para retomar, recordando algo que pasó, me parece hace 2019, 2020, la prohibición de la exportación y la importación, ¿no?, de los vapeadores. Eso entra dentro de esta voluntad que han visto desde la Secretaría de Salud, por ejemplo. Sí, o sea, es una cuestión que más bien nos indica congruencia, ¿no? Que eso es un aspecto muy relevante, o sea, porque en el pasado, en el discurso, teníamos las promesas más increíbles, ¿no? Y a la hora de hacer como propuestas, hubieron iniciativas muy importantes en el pasado, ¿no? Que venían a veces hasta con la firma de 80 legisladores, y al momento de dictaminar, pues venía la indicación, a veces hasta dentro de la misma Secretaría de Salud, estoy hablando de otros gobiernos, no del actual, en el que había la indicación que esas reformas no pasaran, ¿no? Había una operación incluso política al más alto nivel, para quienes salieran beneficiadas fueran las empresas tabacaleras, y que no hubiera un ápice como de sentido común, de compromiso pues con la sociedad en general, ¿no?
Y bueno, ahora en línea de esta congruencia, de estos avances, también me gustaría que nos ayudaras a explicarle al auditorio qué es lo que se aprueba recientemente el 17 de octubre, 16, la semana pasada, sobre la prohibición de agregar aditivos saborizantes a productos con tabaco. Tengo entendido que se aprueba en comisiones todavía en el Senado, pero si nos puedes explicar en qué va todo ese proceso, cómo llegaron ahí y qué sigue, ¿no? Ahora que se aprueba en comisiones. Sí, esta es una iniciativa que presentó el senador Ernesto Pérez Astorga. Él es un senador que, siendo empresario, ¿no?, tiene como una gran congruencia y una alta responsabilidad social, porque no es fácil ver empresarios que digan, yo quiero proteger el derecho a la salud antes de cualquier interés económico, y él ha sido muy valiente, ¿no?, muy consistente en presentar estas iniciativas. Y esta en particular, ¿no?, que prohíbe los aditivos, es una iniciativa que se aprobó, justo como mencionas, la semana pasada en la Comisión de Salud. Todavía falta la Comisión de Estudios Legislativos y hay además una discusión en el Pleno que hay que dar. Pero siendo la Cámara de Origen, pues nosotros tenemos expectativas, igual con organizaciones civiles, con el apoyo también de instituciones académicas como el Instituto Nacional de Salud Pública, de organismos internacionales como la OPS, pues estamos dando esa batalla, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que la gran puerta de entrada ahora para la adicción al tabaco, pues son los sabores, ¿no? Y hay una cantidad de sabores tremenda, ¿no?, tanto de productos convencionales como de nuevos productos. Esta iniciativa está enfocada solamente en productos convencionales, pero creemos que también puede sentar buenos precedentes para que después, así como hay toda esta prohibición que mencionabas, ¿no?, de importación, exportación, distribución, comercialización de cigarros electrónicos, pues también haya un avance que podamos mostrar para que México, pues ahora sí, ya nos reposicionemos pues como uno de los países que más hemos avanzado en los últimos años. Sí, que a la par de estos espacios libres de humo, pues que también avanzan las regulaciones en cuanto a saborizantes, ¿no?, aditivos que comentabas aquí, hacen más adictivos estos productos desde muy temprana edad para los niños y adolescentes. También hablando, ya me comentabas este caso, el de éxito de un senador que está abierto a que se legisle a favor de la salud, pero también me imagino se han encontrado, cuéntanos por favor, desde Salud Justa, pues también negativa, me imagino, de otros políticos y empresas. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cuál ha sido la respuesta de las tabacaleras y también desde el Congreso, ¿no?, a esas iniciativas que pues son a favor de la salud de la población? Sí, prácticamente, digo, en todo el mundo no conoceríamos la palabra cabildeo sin las tabacaleras, ¿no? O sea, las tabacaleras durante décadas han engañado a la gente, ¿no? Han minimizado los riesgos, los daños a la salud, ¿no? Ellos sabiéndolo, ¿no?, haciendo exámenes de laboratorio, teniendo una base, pues trataron de ocultarla a toda costa, ¿no?, y crearon narrativas como muy peligrosas, ¿no? Y narrativas muy aspiracionistas, ¿no?, de que pues consumir cigarros te daba cierto estatus, ¿no? En la época, por ejemplo, cuando se dieron estos movimientos, ¿no?, a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y otras políticas, ¿no?, que también fueron reivindicaciones feministas muy importantes, pues incluso en eso también la industria tabacalera fue muy hábil y puso un pie en la puerta diciendo, ¿no?, que en un acto de libertad, en un acto de mayor equidad, pues también las mujeres podían fumar, ¿no? Entonces, cuando, anatómicamente las mujeres tienen una caja torácica más pequeña, son pulmones más pequeños, que si se ven expuestos, ¿no?, a cantidades inferiores de humo, de tabaco, pues pueden tener más daños, ¿no? Entonces, toda esta narrativa que se construyó para favorecer sus intereses, pues ahora vemos, no sé, reformulados, ¿no?, con inversiones millonarias en cabilderos en el Congreso,
se acercan a los senadores, se acercan a las senadoras, a los legisladores en la Cámara de Diputados, y vemos cómo pues, han estado distribuyendo información falsa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que se aprobó esto de la prohibición de saboritivos en la Comisión de Salud, hubo un senador, ¿no? De Aguascalientes, Botello, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero integrante de la Comisión de Salud, que toda su estrategia era que se difiriera la votación, que no se aprobara en este momento, que porque iban a haber afectaciones comerciales, que porque se iban a dañar derechos, ¿no? Como el derecho de la propiedad intelectual, o sea, una serie de cosas, ¿no? Que siempre, pues, devela, ¿no? Desnuda a los legisladores por el tipo de argumentos que dan, ¿no? Con tal de detener estos procesos que son muy importantes para la salud de la población. Este es un punto muy importante, o sea, y hay que tener la estadística, ¿no? En todo el mundo mueren 8.2 millones de personas por consumo de tabaco, tanto directos, o sea, consumidores directos, como personas expuestas. De esos 8.2, 7 millones son fumadores directos y 1.2 son personas expuestas, mayormente mujeres y niños. Punto número 1. Por consumo de alcohol mueren 3.3, o sea, el tabaco mata 2.5 veces más que el alcohol, incluyendo accidentes viales. Y para dimensionar, o sea, por consumo de drogas ilegales, mueren menos de 700,000. Entonces, yo no quiero, digamos, decir que una sustancia es mejor que la otra, pero en términos de daño, por las prevalencias que tenemos, ¿no? Hay países como China en el que 1 de cada 2 hombres fuma, ¿no? O sea, tienen una tasa de tabaquismo muy grande, ¿no? En el caso de México somos hay más de 17 millones de fumadores, ¿no? En una población como de 128 de los que somos. Entonces, sí es como muy importante pues dimensionar el daño a la salud. En México mueren alrededor de más de 63,000 mexicanas y mexicanos cada año por enfermedades relacionadas al consumo de tabaco. Entonces, definitivamente nosotros como organizaciones civiles estamos protegiendo, promoviendo iniciativas o políticas a favor del derecho a la salud. Para nosotros no es restringir libertades, como muchas veces se dice, sino es tratar de proteger a la población más vulnerable. O sea, la adicción a la nicotina, como otras adicciones, como la adicción al alcohol, por ejemplo, se inician a muy temprana edad. Entonces, por eso es que tiene uno que estar como muy atento, ¿no? De establecer políticas pues para proteger a la población más vulnerable. Y eso, qué bueno que lo mencionas, este énfasis importante en la parte de los políticos, las personas encargadas allá del Congreso, porque pues por ahí pasan las leyes que se aprueban, todo lo que impacta, ¿no? Directamente a nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Pero me gustaría también que habláramos sobre el papel, el cabildeo justo que hacen esas empresas, específicamente un caso que recientemente sonó mucho, esta decisión que se toma de que ya no sean visibles las cajetillas, ¿no? Por ejemplo, en las tiendas estas comerciales como el Oxxo, ya se decide que no se van a poner, pero ganan un amparo, tengo entendido, FEMSA, y no sé, entonces si me puedes platicar un poco de eso, que me parece expone muy bien y le puede ayudar a nuestro auditorio a entender cómo se están defendiendo también las empresas oponiéndose a estas legislaciones que, como comentas, pues significan avances importantes en materia de salud. Sí, y eso también es una pregunta muy, muy importante. Las empresas tabacaleras buscan en todos los niveles de gobierno, en todos los poderes públicos, ver cómo favorecen sus intereses, ¿no? Y en el pasado, en el Congreso, ¿no? Encontraban pues, a los mejores aliados para que no hubiera ningún avance. Ahora que los hay, el frente de batalla se ha desplazado del Congreso al Poder Judicial, ¿no? Y en el Poder Judicial, de una manera a veces inexplicable, ¿no?
Porque todo esto que tenemos en las políticas de control del tabaco provienen de un tratado internacional que es vinculante, que es el Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco. Y este tratado internacional que México firmó y ratificó desde el año 2005, compromete al gobierno, compromete a la sociedad hacia el avance de ciertas políticas. Entonces hay como un andamiaje institucional, legal, de protección constitucional, incluso también al derecho a la salud, que desafortunadamente a veces los jueces con la mano en la cintura, pues en vez de proteger esos intereses, protegen intereses económicos de una minoría que además son fundamentalmente capitales extranjeros que no se quedan en México, que lo único que nos dejan en México es la enfermedad y la muerte, ¿no?, de miles de personas. Y entonces, cuando vemos que hay este desplazamiento, nosotros también como organizaciones civiles estamos dando la batalla en el Poder Judicial porque queremos que esto sea una decisión que defienda la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para nosotros eso es muy relevante, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación está también para proteger derechos humanos de las personas, ¿no? Y frente a este acometida por parte de la industria y sus aliados, porque ahí también están las cámaras industriales, está la Cámara Nacional de la Industria de Restauranteros, la CANIRAC, o sea, hay varios grupos empresariales que están con todo, contratando despachos, engañando a la gente, ¿no? Esto, por ejemplo, del Oxxo no es una resolución definitiva. O sea, ellos tuvieron un amparo que es una suspensión provisional, pero como no ha habido por un órgano colegiado una decisión que revierta esa decisión original, pues seguimos viendo que en varias cadenas, no solamente en esa, pues hay una violación a la ley nacional, al reglamento, incluso al tratado internacional que deberíamos de proteger y que desafortunadamente pues hasta ahora, ¿no?, se queda como en la conciencia de las personas de que no hay obligaciones nuevas. Claro que las tenemos. Desde diciembre del 2021 con la ley, desde diciembre del 2022 con el reglamento, tenemos disposiciones nuevas y estas hay que protegerlas, hay que anunciarlas y que la misma sociedad las convierta en propias y las exija. O sea, porque creo que eso también es algo muy importante en todas esas transformaciones legales que hay en México, ¿no? Sí, Eric, qué bueno que terminas esta respuesta con esa parte, porque ese es también un mensaje que me parece importante destacarle a nuestro auditorio, que una cuestión es la parte legislativa, la parte que hacen como sociedad civil, pero también como consumidores, como consumidoras, tenemos este papel de poder exigir que se respeten esas leyes. Sobre todo que no nos engañen, que no nos traten de ver la cara, que no nos traten de vender algo que no es, ¿no? Y pasa pues con estos productos que son dañinos, ¿no? En el que ellos no quieren políticas, ellos no quieren impuestos, ¿no? Quieren que toda la carga sea para la persona, ¿no? O sea, hay veces que promueven el inicio temprano, menores de edad, ¿no? Y ya que los explotaron, ya que los exprimieron, ya que los enfermaron durante 30, 40 años, ¿no?, ya que hay disminuciones significativas a la esperanza de vida, ya que tienen enfermedades, pues ahí sí, ¿no?, es una decisión personal, ¿no? O sea, y eso definitivamente es algo que yo creo que nos tiene que llevar a la reflexión, a tomar conciencia de que estos productos, ¿no?, merecen una categoría, una respuesta institucional por parte de los gobiernos con mejores políticas que muestren información al consumidor, ¿no?, que les digan también sobre los riesgos y los daños y sobre todo, ¿no?, que pues también establezcan principios para que los niños, las niñas y los adolescentes no se inicien en el consumo. O sea, creo que ese es un paso fundamental.
Sí, Eric, muchas gracias por toda esta información y por ese último mensaje que espero que al auditorio también le haga ahí mucho ruido para que estemos bien pendientes de en qué va esta cuestión de la legislación en materia de tabaco y vapeadores aquí en México con todo lo que platicamos. Muchas gracias, Eric Ochoa, director de Salud Justa MX, por estar aquí en Estudio B para en defensa del consumidor. Muchas gracias y si pueden, por favor, síganos en todas nuestras redes sociales de Salud Justa. Muchas gracias. Gracias, Eric. Bueno, Eric Ochoa, director de Salud Justa MX, nos mencionaba estos senadores, legisladores que se han mostrado a favor de los intereses de las tabacaleras. Nos dio el apellido de un legislador y aquí les dejo el dato completo. El senador que votó en contra de esta decisión de prohibir el uso de saborizantes en los productos de tabaco fue el senador José Alfredo Botello. Fue el único voto en contra. Aquí la organización Salud Justa, en el comunicado que hizo después de esta aprobación en la Comisión de Salud, está declarando que el senador antepuso los intereses lucrativos de empresas depredadoras a los derechos de la población. Y sí es importante mencionarlo para que tengamos ubicados a estos legisladores que, a pesar de estar en comisiones de salud, pues no ven por nuestros derechos como consumidores y consumidoras. Gracias a Eric Ochoa por haber estado aquí en el espacio. Yo les quiero recordar también que es importante poner el foco en lo que están haciendo las corporaciones tabacaleras. No es nuevo, llevan años defendiéndose, pero también ahora tienen, como en otras ocasiones, aliados que en conjunto pues defienden intereses económicos y comerciales. ¿Para qué los defienden? Pues para estar por encima de nuestro derecho a la salud. Por eso es fundamental que el Poder Judicial, ya nos los decía el director de la organización Salud Justa, es que no resuelva a favor de intereses partidistas, ¿no? La cuestión aquí es decidir a favor del derecho a la salud. Vamos ahora con una cápsula de Cristian Torres. Él nos va a hablar sobre el conflicto de interés con los sucedáneos de la leche. Esto es en nuestra sección Consumidores Empoderados. Muy buen día, soy Cristian Torres, coordinador del área de conflicto de interés e interferencia de la industria en el poder del consumidor. A pesar de que en los últimos años se han realizado grandes esfuerzos por incrementar la lactancia materna en México, no se ha logrado llegar a porcentajes que se recomiendan a nivel internacional, como lo establece la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2021-2022, solo el 33.6% de niños y niñas menores de 6 meses reciben lactancia materna exclusiva. Esto ha representado un incremento con respecto a lo reportado en 2018 y 2019, que fue de 28.6%. Sin embargo, las cifras continúan muy por debajo de las metas del desarrollo sostenibles, las cuales han establecido llegar al 50% en 2025 y al 70% en 2030. La nutrición adecuada y saludable de niños y niñas dentro de los primeros 1000 días de vida favorece no solamente el crecimiento, sino el desarrollo y el estado de salud infantil. Esta ventana de oportunidad contempla la lactancia materna exclusiva, la lactancia materna continua y la alimentación complementaria. Y en el caso específico de la lactancia materna exclusiva, esta es la estrategia más costo efectiva para garantizar un estado de salud y nutrición óptimo en los primeros 6 meses de vida, además de coadyuvar a disminuir la morbilidad y mortalidad a temprana edad y prevenir enfermedades en un futuro. La lactancia materna es vital para la salud y el desarrollo de los niños y las niñas a lo largo de toda la vida. Reduce los costos para el sistema de salud, para las familias y para los gobiernos. Los lactantes corren un mayor riesgo de muerte debido a diarreas y otras infecciones cuando son amamantados solo parcialmente o no son amamantados en absoluto. Sin embargo, las madres y cuidadoras se enfrentan a grandes obstáculos para llevar a cabo la lactancia materna de forma adecuada. El alto consumo de fórmulas comerciales infantiles sigue siendo el principal obstáculo para garantizar una alimentación adecuada en niños y niñas menores de 24 meses. Las fórmulas comerciales infantiles contribuyen al ultraprocesamiento de nuestra alimentación, dada su composición que principalmente se basa en azúcares y almidones.
su manufactura ultraprocesada y la necesidad de agua segura para su preparación. Además, no solamente generan consecuencias a la salud humana, sino también a la salud planetaria. En términos de huella de carbono, el uso de agua y los residuos que generan. Y también tiene consecuencias en el gasto en el bolsillo de las familias, dado el alto costo para su adquisición. Este alto consumo de fórmulas comerciales infantiles es ocasionado por toda la maquinaria de estrategias que utilizan empresas como Nestlé, como Abbott, Reckitt Benckiser, Mead Johnson, Danone, Sanulac, entre otras, para promocionar y comercializar sus productos. El marketing es una de las estrategias más utilizadas por estas corporaciones, ya que a través de diferentes canales de comunicación llegan a madres, cuidadoras, personal de salud y todas las personas involucradas en la crianza del menor. Los medios digitales, como redes sociales, influencers, blogueros, páginas web y mensajería electrónica, se han convertido en el espacio ideal para promocionar fórmulas infantiles debido a la regulación laxa en esta materia. Por otro lado, las corporaciones de fórmulas comerciales infantiles capturan al personal de salud, ya sea personal médico, de nutrición, de enfermería, pediatría y otras especialidades, para que sea este gremio y este grupo quienes recomienden el consumo de fórmulas infantiles, desplazando a la lactancia materna, patrocinando congresos, influyendo en la formación académica, otorgando incentivos a la investigación, brindando becas para especialidades y ofreciendo una gama infinita de incentivos, tanto financieros como materiales, es como tienen el acercamiento con este grupo de profesionistas. Además, estas empresas interfieren en políticas de salud pública dirigidas a proteger la lactancia materna, cabildeando con tomadores de decisión, ofreciéndose como parte de la solución a los problemas que sus productos y que el alto consumo de fórmulas comerciales infantiles han generado a la salud. Las asociaciones público-privadas, las acciones de supuesta responsabilidad social y empresarial, los donativos de fórmulas en casos de emergencias o desastres naturales, la inversión económica, las intervenciones en tratados internacionales, los litigios estratégicos y las campañas de publicidad engañosa son algunas de las malas prácticas que emplean estas corporaciones. El adoptar el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna de forma vinculante en México frenaría en parte la mala praxis de las corporaciones, prohibiendo el financiamiento de acercamiento a personal de salud, la regulación del marketing, sobre todo el digital, de sus productos y la adopción de etiquetados claros en sus productos. Por otra parte, los gobiernos deben adoptar leyes a favor de la lactancia materna que contemplen el espacio laboral como licencias de maternidad y paternidad, espacios seguros para garantizar la lactancia materna como lactarios, ampliar las iniciativas de hospitales amigos del niño, la niña y la mujer, regular la publicidad, haciendo hincapié en los espacios digitales y limitando la participación de estas empresas en el diseño, en la formulación e implementación de iniciativas de lactancia materna. Finalmente, es importante mencionar que ningún interés comercial y corporativo debe estar por encima de la salud, en especial de niños y niñas. Muchas gracias. Bueno, regresando a ese tema del tabaco, los vapeadores, si hay una industria que se ha tratado de defender y se las ha ingeniado por más de 70 años para seguir vendiendo productos dañinos, es la industria tabacalera. Ahora nos quieren convencer de que los vapeadores son una tecnología saludable y es preocupante porque lo que están haciendo es promover esta adicción al tabaco en adolescentes y niños, niñas. Por eso, el Poder del Consumidor nos deja unos tips que les vamos a compartir. El consejo número 1 que les queremos dejar desde el Poder del Consumidor es informarse acerca de cuáles son los riesgos de vapear y asumir con ello el control de nuestra salud. También, si te cuesta mucho abandonar este hábito porque es adictivo, la sugerencia es acercarse a los centros de salud para informarse por programas locales que puedan ayudar a dejar de vapear. El consejo número 2 es no dejarse convencer por quienes pongan en duda los daños del vapeo, incluyendo si son personas influencers o anuncios publicitarios. Les invitamos a que duden incluso si hacen referencia a evidencias científicas. ¿Por qué? Porque la industria tabacalera
se ha caracterizado por financiar investigaciones para producir resultados a modo, no nada más en México, en muchos lugares del mundo. Así que hay que dudar de estos anuncios. El tercer consejo es recordar que fumar y vapear es caro. No hay que irnos muy lejos. El último dato de la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco dice que en México se estima que los fumadores consumen 7 cigarros al día en promedio. Entonces, las cajetillas, ya saben ustedes, cuestan más de 50 pesos. Recuerden este consejo, que fumar y vapear es caro. El cuarto consejo es importante para quienes estén activos en redes sociales. Pueden denunciar a través de la cuenta @rescatadoresmx a los restaurantes, bares, centros nocturnos y casinos que incumplen con el reglamento contra el tabaco y las nuevas disposiciones. ¿Cómo pueden hacerlo? Mandando una foto con esta evidencia, la ubicación y el nombre del establecimiento que está violando la ley para que no quede impune. La denuncia de la sociedad civil es muy importante. ¿Qué les pareció este programa? Si les gustó, déjenos sus likes, compartan con sus seres queridos, nos ayudan mucho a que más personas nos vean, pero sobre todo comenten qué piensan de este tema. ¿Los vapeadores conocen a alguien que vapea, del daño que causan? Cuéntenos en los comentarios. También los invito a que no se pierdan cada martes las transmisiones en defensa del consumidor aquí en Estudio B de Sin Embargo. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.